Bienvenidos a una nueva saga de Minecraft. Esta vez vamos a hablar de comandos. Y como esto ya es un tema un poquito más serio, en esta saga no vamos a tener cómic. Va a estar todo en el blog, bien explicadito, todo lo que veamos, quizá con códigos que podáis simplemente copiar y pegar dentro del juego. Pero bueno, que sepáis que esa es la principal diferencia. Vamos a seguir trabajando dentro del mundo de Redstone porque los comandos los podemos combinar con Redstone para crear mecanismos nuevos y mucho más chulos con los que podemos hacer cosas muy guays dentro del juego. Así que lo vamos a ir viendo. Lo primero de todo, ¿qué son los comandos? Los comandos son instrucciones que podemos dar dentro del juego para cambiar determinados parámetros, instrucciones, hacer cosas nuevas. Los más comunes, pues si le damos a la T que abrimos el chat, si escribimos la barrita inclinada, pues Game Mode para cambiar de modo de juego entre Survivor y Creative, el tiempo si queremos que se haga de día, de noche. Como veis, una vez que pongo la barrita inclinada ya me salen algunos. Esto pasa en todas las versiones del juego. Siempre nos va a ir como de alguna manera autocompletando lo que queremos decir y si lo hacemos mal nos va a decir que está mal. Ese es el comportamiento normal de los comandos. Pero aún así, también tenemos nosotros que saber escribirlo bien y no nos va a decir dónde está el fallo en el comando, tenemos que encontrarlo nosotros. Entonces, para todo eso es súper útil la Wikipedia de Minecraft, que yo la uso bastante, también os digo que la uso más en inglés que en español, porque las traducciones al español hay algunas que están un poquillo así, entonces me fío poco, pero bueno, yo también tengo el nivel para entenderlo en inglés, si no, pues iros a la de español, os dejo las dos en la descripción y en el blog y podéis hacer uso de ella. Hay que tener cuidado con los comandos, porque los comandos no son iguales en todas las versiones del juego. En Java hay una serie de comandos que podemos usar y funcionan de una manera, en la versión educativa hay otros y funcionan parecido, pero son diferentes y se escriben diferente, y en Bedrock ocurre lo mismo. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Yo, como las versiones de Minecraft que tengo son la de Java y la educativa, cuando nos vayamos ya metiendo de lleno en diferentes comandos que os iré enseñando dentro de esta saga, os haré un ratito del vídeo sobre Java y luego cómo lo haríamos en el educativo, para que controléis las dos formas y además el educativo suele ser muy parecido a cómo se hace en Bedrock, así que os podéis ya hacer una idea de cómo funcionan más o menos los comandos. Y para eso igual es que la wiki es súper útil. Los comandos así directamente pulsando en el chat, pues bueno, los mandamos al momento y ya está, hemos mandado el comando y fenomenal. Pero puede que queramos utilizarlos para generar dinámicas de juego un poquito diferentes y para eso lo que vamos a utilizar no son los comandos tal cual, sino los bloques de comando, que en realidad es de lo que va esta saga, de cómo usar los bloques de comando. Pero en el inventario no los tenemos, nos los tenemos que conceder, nos tenemos que dar ese bloque a nosotros mismos. Y para hacerlo, este comando es give @s, porque me lo quiero dar a mí, y diría Minecraft command block en la versión de Java. Luego os dejo cómo se hace la educativa. Cuando yo me lo doy, me aparece aquí en la mano. Veis que ahora ya tengo una cosita naranja en la mano y ahora ya puedo empezar a meter comandos dentro del juego que se queden almacenados dentro de este bloque de comandos y lo que van a hacer es que se van a mandar cuando yo quiera que se manden, ¿vale? Pero ya en todo eso ya vamos a entrar con ejemplos prácticos en otros vídeos. Ahora simplemente os voy a enseñar el menú de los bloques de comando y algunas cosas básicas sobre ellos. He puesto 3, ¿por qué? Porque realmente hay 3 tipos de bloques de comando. Como veis, tienen una flechita. ¿Por qué? Porque al igual que ocurre con los repetidores de Redstone, los bloques de comando tienen una dirección. Esto quiere decir que las instrucciones van a ir para allá, ¿vale? Si yo lo coloco así, pues esas instrucciones vienen para acá, ¿vale? Y así con todo. Entonces, ¿veis? Este, por ejemplo, va hacia arriba. Y también lo podríamos colocar hacia abajo y hacia arriba, ¿vale? Entonces la idea es que yo puedo crear secuencias con diferentes comandos. Voy a pinchar con el botón derecho sobre uno de ellos. Por cierto, no lo he comentado, pero se nota abajo, por si no lo habéis advertido, estoy en creativo, ¿vale? Los bloques de comandos solo los podemos editar estando en creativo. Si estamos en supervivencia, no. Y eso es igual en todas las versiones de Minecraft. En cualquiera que tengáis, tenéis que estar en creativo. Botón derecho. Ahora aquí me aparece
La consola, aquí es donde yo puedo escribir el comando que quiero utilizar. Esto en la versión educativa va a ser igual, pero la vista, lo que es la visión es un poco diferente, pero al final toda la información está igual. Esto es lo que ya veremos en otros vídeos, qué comandos podemos utilizar, qué podemos colocar ahí dentro. Lo que quiero que nos fijemos ahora y de lo que vamos a hablar es de estos tres menús de aquí abajo. Impulso significa que este bloque de comando es un bloque de comando que va a funcionar cuando reciba un impulso, es decir, energía, cuando reciba redstone. Si yo uno el bloque de comando con un hilo de redstone que va hasta un botón, cuando pulse el botón, ese es el impulso y eso hace que el comando se lance, ¿vale? Eso quiere decir que va a ocurrir cuando reciba energía. Eso es el tipo impulso. Me voy a venir a este otro, botón derecho, y voy a pulsar en impulso. Y ahora ha cambiado y dice chain. Chain, ¿qué significa? Traducción literal al español, cadena. Es un bloque de comando que voy a usar cuando quiera hacer cadenas de diferentes secuencias de bloques de comando. Lo que coloque entre medias tiene que ser todo bloques de comando tipo chains. Voy a salir y veis que cambia de color. Los bloques cadena son azulitos marinos y los de impulso naranjas. Y vamos a descubrir el último tipo. Le voy a pulsar 2 veces y llegamos al repetir. Igual, traducción literal, no hace falta complicarse mucho. El bloque repetir quiere decir que va a estar repitiendo todo el rato el comando que le coloquemos aquí. ¿Para qué sirve esto? Para testear cosas en el juego. Por ejemplo, comprueba todo el rato si es de día y entonces podemos luego ponerle un bloque cadena para que siempre que sea de día suceda algo. Salgo de aquí y así lo vemos. ¿Vale? Moradito. Este es nuestro trío de bloques de comandos. Naranja impulso, azul marino, verde cadena y moradito repetir. Ahora me voy a venir aquí, al de impulso otra vez. Ya hemos visto el primer menú de la izquierda. Vamos con este de aquí. Unconditional o conditional. Solo son 2 opciones. ¿Esto qué significa? Incondicional es que se va a producir siempre, todo el rato. Cada vez que recibe un impulso, el de repetir todo el rato, se va a producir. En cambio, si lo fijamos en condicional, quiere decir que solo se va a producir si el comando anterior está ok, está chequeándolo bien. ¿Para qué vamos a usar lo de condicional incondicional? Pues sobre todo en los bloques cadena. Porque si hacemos una cadena de comandos, pues a lo mejor hay alguno que queremos que solo pase si el anterior ha ocurrido. Cuando yo lo pongo en condicional, la forma de la flecha cambia un poquito. ¿Veis que es diferente? Esto quiere decirnos que está en formato condicional. Y es una manera visual de verlo y así no tener que pinchar dentro del bloque y ver qué hemos puesto. Y me voy a ir ya a la última de las partes de los bloques de comando, que sería el necesita redstone o siempre está activado. ¿Vale? Esto es pues lo que os comentaba antes de ese botón que pulsemos para que se inicie. Los de impulso, los bloques de comando tipo impulso, seguramente siempre los tengamos en formato de que necesiten redstone. En cambio, los de repetir, como lo que queremos que hagan es que repitan algo todo el rato, pues a lo mejor nos interesa que siempre esté activo. También os digo que hay veces que hacer esto hace que pete el juego y deje de funcionar. Así que hay que tener cuidadito con eso. Pero, bueno, de todas formas, lo tenemos ahí, siempre se puede cambiar y modificar. Aquí arriba escribiríamos el comando que queramos usar y una vez que hayamos terminado le daríamos a Done, ¿vale? Si le damos a cancelar, todo lo que hayamos hecho se borra. Si yo coloco un bloque nuevo de comando aquí, ¿vale? Veis que puedo ir creando pues una línea de bloques de comando y los puedo ir configurando. Los bloques de comando además, si los podemos copiar. Yo ahora le he pulsado sobre la rueda del ratón y lo que he hecho es copiar el tipo de bloque, no el comando que hay dentro. Para copiar el comando que hay dentro, yo aquí en el ordenador dejo pulsado el Shift, la rueda y ahora he copiado también el comando que hay dentro del bloque de comando. O que habría, porque ahora no lo he escrito. Pero bueno, esto de momento es simplemente una curiosidad para que lo sepáis, que a lo mejor en algún momento si os ponéis a hacer cosas con los bloques de comando, pues esto os ahorra un poquito de tiempo. En la versión educativa del juego, para conseguir los bloques de comando, el comando que debemos utilizar será muy parecido.
Como veis, lo único que se diferencia es que no escribimos Minecraft delante de command block y le doy al enter y ya lo tendría aquí conmigo. Este es el menú en la versión educativa de Minecraft. Como veis, aquí tenemos los 3 tipos de bloque que ya os he comentado. También tenemos la condición y si necesita redstone o no. Aquí tenemos donde escribiríamos el comando. Al ser la versión educativa, aquí abajo nos puede decir un poco si no está funcionando correctamente, por qué no está funcionando, si hay un error en el comando que hemos escrito. Y si bajamos un poquito más, ¿vale? Aquí nos dice si queremos que el comando se ejecute con algo de delay, con algo de retraso respecto al inicio del juego si lo queremos. Yo no os aconsejo usarlo, pero que sepáis que está esta opción. También arriba está la opción de que le pongamos un texto que se va a ver cuando pasemos por encima del bloque y así sabemos o podemos saber a golpe de vista el tipo de comando que tenemos dentro de este bloque de comando. Es una ayuda que puede ser bastante útil. Creo que ya me está quedando un vídeo muy largo para ser un vídeo de conceptos básicos sobre los bloques de comando, así que me voy a parar aquí y en el próximo capítulo veremos una aplicación ya práctica de cómo utilizar los bloques de comando. No voy a hacer un capítulo explicando los comandos porque son un montón y son un huevo y tenéis la Wikipedia para eso. Pero si tenéis dudas y queréis a lo mejor algo específico, saber cómo se hace, me lo dejáis en los comentarios y lo valoro. Siento el retraso en este vídeo, pero al final de curso se me ha echado encima y he tenido que parar un poco todo este tema. Ahora ya vuelvo en serio, por lo menos un par de capítulos, y luego ya iremos viendo. Muchas gracias por ver el vídeo y nos vemos en el próximo.